Preside este evento, inauguración de la sala de hemodinamia del Benemérito Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de La Paz, Juan María de Salvatierra, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Favor de ocupar sus lugares. La acompaña el gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Salud, David Kersenovich. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbar Pérez. El subsecretario de Integración Sectorial y coordinador de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobacanes. La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Berta Gómez Castro. El director general de Birmex, Carlos Alberto Ulloa Pérez. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero. El director del Benemérito Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de La Paz, Juan María de Salvatierra, Jorge Arturo Edgar Barichalar. La titular de la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS Bienestar, Cristian Leslie García Romero. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Baja California Sur, profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Compañeras y compañeros, ciudadana presidenta de la República y amiga, ya no voy a decir solo de un servidor, sino amiga de Baja California Sur, Claudia. No solo quiero dar la bienvenida a los compañeros del gabinete, sino también expresarles mi gratitud por el trato que han tenido por indicaciones de la ciudadana presidenta para Baja California Sur. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los funcionarios, mi compañera y de consentida secretaria de Gobernación, Zoé Clark, el doctor David, como tiene un apellido muy difícil, David Kersenovich. El otro no canta mal las rancheras, mi amigo Esbarch. Quiero darle un abrazo. Berta Castro, subsecretaria de Hacienda, que de verdad es una, voy a decirles, una colaboradora que, igual que el resto, no quiero quitarle nada, pero siempre responden, siempre están atentos, y eso habla bien de la Cuarta Transformación, la diligencia, la amabilidad de los funcionarios. Y termino con mi amigo Carlos Torres, a quien quiero mucho también desde hace años, de Bienestar, y además me ha distinguido con su amistad para Baja California Sur, porque la gente de Bienestar, presidenta aquí en Baja California Sur, son el corazón de la Cuarta Transformación, las y los compañeros servideros de la nación, igual que
igual que las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud, aquí representado hoy por su director, pero también está el director del Seguro Social en Baja California Sur, el delegado, y quiero distinguir a la senadora Lucía Trasviña, a mi amigo, gracias Lucía, a mi amigo Homero Davis, que también aquí está poniéndole ganas, a los diputados federales, compañero, amigo Manuel Cota, muchas gracias Manuel, a Luis Armando Díaz, y a las legisladoras y legisladores locales, muchas gracias, son muchos para no mencionarles, mucho calor. Y un fuerte aplauso a ustedes que han aguantado el calor. De verdad aprecio mucho que hayan estado aquí para recibir como se merece. Solo quiero robarles un minuto de su atención, porque quiero decirles que ha habido acontecimientos en la República y aunque este sea un estado casi insular, también somos parte de esta nación mexicana orgullosamente. Y también desde aquí, desde este pedacito de la tierra que representa Baja California Sur, expreso a las mexicanas, a los mexicanos, nuestra total solidaridad y respaldo para la presidenta de México frente a los infundios, las calumnias que vienen de gente indeseable. Así que, presidenta, tiene usted el calor y les pido a todos, a todas, a todos, nuestro respaldo absoluto en Baja California Sur para la presidenta de México. ¡Viva Claudia Sheinbaum! Así que los de atrás también se vale que se pongan de pie. ¡Vamos! Así. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva la democracia! ¡Viva la dignidad del pueblo de México, representado por Claudia Sheinbaum! Bienvenida, presidenta. Solicitamos la intervención del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Esbarch Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con respeto y gratitud a la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, presidenta, por recordarnos que gobernar también es cuidar. Y muchas gracias, presidenta, por trabajar porque el derecho a la salud sea una realidad en nuestro país. Por supuesto, al querido gobernador de este bello estado, un gran amigo del IMSS Bienestar. Muchas gracias, señor gobernador, querido profe, puro para adelante. Gracias, querido gobernador. Por supuesto, resaltar la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Muchas gracias, querida secretaria. Compañeras y compañeros, llevamos ya 18 estados recorridos juntos con nuestra presidenta, caminando el país desde el territorio del IMSS Bienestar. Son más de 12,000 kilómetros recorridos y sabemos que no se trata solo de recorrer, sino de revisar quirófano por quirófano, cifra por cifra, y entender si una lámpara o un médico, si llegan o no llegan, y convertir sobre todo cada diagnóstico en solución. Y si algo hemos aprendido en esta ruta es que el derecho a la salud se construye cada día, en cada consulta, en cada urgencia atendida a tiempo. Se construye cuando un bebé nace con seguridad, se construye cuando alguien sobrevive a un infarto porque el sistema público respondió, y se construye cuando una niña recibe un tratamiento sin que la familia se tenga que endeudar. Y esa es la tarea que nuestra presidenta nos ha instruido: trabajar en la consolidación del IMSS Bienestar para garantizar que el cuidado no sea un privilegio, sino un principio, y que la salud sea un derecho y no una excepción. Y eso es el IMSS Bienestar: un médico que escucha, una enfermera que cuida y sobre todo un medicamento que llega. En Baja California, más de 300,000 personas no tienen seguridad.
perdón. En Baja California Sur, perdón. En Baja California Sur, más de 300,000 personas no tienen seguridad social y solo en lo que va del año hemos brindado más de 170,000 consultas y más de 1.500 cirugías gratuitas. La transformación se construye con inversión. Más de 500 millones de pesos han fortalecido la infraestructura y sabemos que eso va a garantizar la mejor atención para Baja California Sur. 4 regiones operativas componen este bello estado, 66 centros de salud, 10 hospitales y algo muy importante, todos los centros de salud en el estado ya abren todos los días y vamos a cerrar el mes para que abran las 24 horas del día. Nada de esto sería posible sin 2 principios que consolidan al bienestar: presencia y organización en el territorio. Por eso quiero agradecer mucho al doctor Bogdan Arriaga, aquí presente, a nuestro querido coordinador estatal, gran internista, muchas gracias, doctor Bogdan. También a la doctora Nayeli Alvarado, nuestra regional de La Paz. Y por supuesto a nuestro gran director, Jorge, de este gran hospital. Muchas gracias, Jorge, por tu trabajo. Compañeras y compañeros, hoy vamos a inaugurar la primera sala pública en el estado para atender enfermedades cardiovasculares graves, con una inversión de más de 30 millones de pesos y tecnología de punta, para asegurar que todas las personas tengan un lugar a donde acudir cuando antes no tenían. Esta sala se inauguró a finales de junio y en tan solo 12 días de operación ya hemos atendido, es decir, hemos salvado 26 vidas y la última fue el día de ayer. Con una sala de hemodinamia del nivel que ya opera este hospital, con un equipo ya centrado, es la diferencia entre el adiós y la esperanza y es la diferencia entre un infarto y el abrazo que sí se da. Esta red, compañeras y compañeros, trabaja muy cercanamente del territorio. Hace 8 meses en Mulegé abrimos el hospital de Santa Rosalía y hoy ya estamos atendiendo más de 25,000 personas. Y lo más importante que yo quisiera reconocer, y con esto termino, son a las médicas, a las enfermeras, a los técnicos, a los especialistas que están aquí, que hoy nos acompañan. Un abrazo muy grande a todas las enfermeras. La instrucción de nuestra presidenta ha sido muy clara, que ningún quirófano esté cerrado, que ningún medicamento falte y que ninguna persona sea rechazada por falta de un equipo quirúrgico. Y eso significa en el Estado proyectos concretos. Informarles que la presidenta acaba de autorizar una inversión histórica, son más de 300 millones de pesos que se estarán ejecutando a partir del día de hoy en 5 proyectos que quisiera informarles. Primero, asegurar que todos los quirófanos del Estado funcionen y funcionen bien. Son 14 quirófanos que estaremos fortaleciendo con equipos quirúrgicos itinerantes. Segundo, reconocer a este benemérito hospital, el Hospital de Salvatierra, como un hospital de tercer nivel. Yo estaré regresando en agosto a darle esa condición. También vamos a cambiar todo el sistema de aire acondicionado del hospital, como saben, una deuda histórica. Y en agosto va a llegar también una nueva tomografía para este hospital de 128 cortes, la más avanzada del país, la tendremos en este hospital. También que estaremos adquiriendo 5 unidades médicas móviles para llegar hasta los rincones más lejanos de Baja California Sur. Vamos a inaugurar un nuevo CESA en Vizcaíno, vamos a fortalecer toda la red de primer nivel en San José de los Cabos
Y algo muy importante, vamos a inaugurar una sala de hemodinamia en Santa Rosalía, en nuestro hospital de Mulegé, con un nefrólogo. Desde esta bella tierra de mar y desierto, lo decimos con claridad y con firmeza: la salud es un derecho y la garantiza el Estado. Muchas gracias. Procedemos con la proyección del video Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de La Paz, Juan María de Salvatierra. Desde La Paz, puerta de entrada al majestuoso Mar de Cortés, avanzamos con paso firme en la consolidación del modelo IMSS Bienestar en Baja California Sur. Fundado hace más de 130 años y trasladado a su edificio actual en 2010, el Benemérito Hospital de Especialidades Juan María de Salvatierra es hoy la unidad médica con mayor capacidad resolutiva en la región. En 2024 ofreció más de 58,000 consultas. En lo que va de 2025 ya suma más de 30,000, reflejo del compromiso con la salud de las y los sudcalifornianos. Cuenta con 219 camas de hospitalización, 39 consultorios, 6 quirófanos y laboratorio, brindando atención gratuita y de calidad en 36 especialidades médicas. Ahora, este hospital se fortalece aún más con la inauguración de una nueva área de hemodinamia, en beneficio de más de 115,000 habitantes de 10 municipios al sur del estado. Sí, fue cuando recibí esa noticia que iba a ser el primero en estrenar esta sala. Yo le agradezco mucho a la institución. La parte médica les agradezco infinitamente de corazón. Son los que nos sacan adelante, son los que nos han salvado la vida pues yo creo que a muchas personas, no nomás a mí, con su conocimiento, con su experiencia y pues más que nada con su servicio. Esta obra representa una inversión de 30.4 millones de pesos en obra y en equipamiento médico de alta tecnología para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. Aquí nosotros nos queda cerquita del Salvatierra, muy buen servicio, no cobraron ninguna cuota ni nada, todo gratis, porque muchas personas lo necesitamos y no tenemos el recurso en realidad para estas operaciones, estas cirugías que nos hicieron. ¿Uno de dónde va a sacar? Porque esta cosa fue tan demasiado. Muchas gracias por los apoyos que tenemos. Yo me siento muy bien, muy feliz. En este paraíso entre dos mares, con arena blanca y playas cristalinas, la salud hoy tiene rostro, tiene estructura, tiene personal médico comprometido y hospitales funcionales para todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Salud, doctor David Kersenovich. Buenos días. Saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señor gobernador de Baja California Sur, a la secretaria de Gobernación. Déjenme decirles que tenemos a una presidenta muy comprometida con la salud de todas y todos los mexicanos. Le podemos decir que el hospital que acabamos de visitar y que se inaugura y dará servicio y sigue dando servicio a todas y todos ustedes, es un hospital que ejemplifica lo que es la atención médica en el país. Es muy importante que la atención médica se haga con calidad, con seguridad y eficiencia, y eso es lo que ustedes verán en esas instalaciones. Pero el concepto de la presidenta, lo que nos ha instruido, va más allá de la pura atención médica. Va a cómo conservamos la salud de la población mexicana y cómo podemos brindarles un mayor bienestar a toda la población. Y entonces nos ha encargado
que tengamos no nada más el enfoque en la atención médica, sino también el enfoque en la prevención, en la vacunación, que es un ejemplo de lo que nos está pasando ahorita con sarampión, que queremos que todos se vacunen en las poblaciones de riesgo para la vacunación. La prevención es la mejor manera de alcanzar el bienestar en la salud. El segundo punto que es muy importante es la atención temprana, que reconozcamos cuándo tenemos que ir al médico, cuando tenemos alguna molestia y no esperarnos a las etapas avanzadas de enfermedad. Y un ejemplo de ello es el programa de vida saludable en los niños en la escuela, en donde se les pide que no consuman alimentos chatarra ni azúcar con calorías vacías, porque eso es lo que condiciona después que desarrollen diabetes o hipertensión arterial o sobrepeso. Otro ejemplo es la población que vive y llega a edad adulta mayor y no sabe que tiene enfermedades, por ejemplo, hipertensión arterial. 40% de la población desconoce que tiene hipertensión arterial hasta que tiene molestias. Entonces, si lo podemos atender en fase temprana, podremos evitar que desarrollen las enfermedades crónicas que tanto nos afectan. Otro ejemplo es el programa Salud Casa por Casa, que atiende a la población adulta mayor con visitas a su casa, en donde serán vistos cada mes o cada 2 meses por la misma personal de enfermería, ayudándonos a detectar todo eso que ocurre. Y además las personas que viven con alguna discapacidad y que tienen problema para poder movilizarse e ir a una atención hospitalaria. Y terminamos precisamente con la atención médica y la disponibilidad de medicamentos que cierran el círculo para todas las personas. Entonces, el concepto de nuestra presidenta que nos ha instruido es que tengamos un servicio que cumpla desde el bienestar hasta la atención médica. Y otro ejemplo muy importante de esta instalación es el que nos ha encargado de que toda persona pueda acudir independientemente de a dónde está afiliada a recibir su atención. Un ejemplo es la instalación de la sala de hemodinamia el día de hoy, que tiene que ver con infarto. Si alguien tiene necesidad, no importa si es del IMSS Bienestar, del ISSSTE, que pueda acudir a esa sala. Entonces, termino mencionando lo que la presidenta comentó desde el inicio de su gestión. Queremos una república sana, queremos una república donde podamos vivir con un mejor estado de bienestar, de salud, y ese es el propósito de nuestra presidenta. Muchas gracias, doctora. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Gracias a todos. Estoy leyendo las pancartas. Miren, les voy a presentar quién viene conmigo ahora. Ya los presentaron, pero hay que decir sus responsabilidades de cada uno. Bueno, está Cristian García, Cris, que es la nueva titular de la unidad administrativa del IMSS Bienestar. Ella está acelerando todos los procesos burocráticos.
tomando todas las medidas necesarias para que lleguen los medicamentos, para que haya el personal, todo lo necesario para todo el país, no solamente para Baja California Sur. Después la Milenita Quiroga, que bueno, ya la conocen, es la presidenta municipal de La Paz. Carlos Ulloa, él es ahora el director de Birmex. Él le encargué una de las tareas más importantes del gobierno, que es que lleguen los medicamentos a cada rincón del país. Vamos saliendo poco a poco. Tuvimos... dice que está muy guapo él. Tuvimos algunos problemas en la licitación de medicamentos porque una vez más se quisieron pasar de vivos las farmacéuticas sobre todo, y logramos corregirlo a tiempo, por supuesto, pero lo importante es que lleguen los medicamentos a cada lugar del país, y lo vamos a lograr porque nada es imposible cuando se trata de la salud del pueblo. Ese es nuestro objetivo. Luego, Eduardo Clark, que es subsecretario de Salud. Él es un hombre muy inteligente, muy creativo. Él tiene una tarea muy importante, se las voy a describir. Nosotros queremos que cada mexicana y mexicano tenga un historial médico, no importa dónde vaya, no importa si va a una clínica del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, que cualquier médica que reciba a la persona ya sepa cuál es el historial médico. Eso nos va a ayudar también a crear un solo sistema nacional de salud pública, que un mexicano se pueda atender en el IMSS o en el ISSSTE o en el IMSS Bienestar, independientemente de dónde sea derechohabiente. Todo eso requiere mucha, se llama digitalización, que todos los trámites, todo sea digital, que todos los centros médicos, hospitales tengan su internet, todo eso que es muy importante para seguir avanzando, es la tarea de Eduardo Clark, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. El director del IMSS, que ya lo conocen, es Zoé Robledo. Él está haciendo un gran trabajo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entre otras cosas, está construyendo este hospital de más de 200 camas en Los Cabos, que ya va muy avanzado, que nos ayuda mucho con toda la coordinación también. Bueno, está la supersecretaria de Gobernación, que la queremos mucho, Rosa Isela Rodríguez, que nos ayuda en todo. El gobernador Víctor Castro, compañero excepcional de primera. Gracias, Víctor, por todo el trabajo que haces al frente de tu estado. Bueno, el doctor David Kersenovich, él es Premio Nacional de Ciencia. Él fue director del Instituto Nacional de Nutrición, y cuando es un médico excepcional, reconocido nacional e internacionalmente, él lleva toda la coordinación de las instituciones de salud, es nuestro secretario de Salud. Alejandro Schwartz, que ya lo escucharon, es un médico excepcional también, médico internista, que además de ser un gran médico, tiene mucha convicción social. Se ha ido a cada rincón del país a ver el estado de salud de los centros de salud, de los hospitales, y además de
ayudarnos en todo el proceso, se ha ganado el reconocimiento de las y los trabajadores del IMSS Bienestar. Eso habla muy bien de él. Berta Gómez, ella es la de los dineros, es de la Secretaría de Hacienda, subsecretaria de Egresos, también con mucha sensibilidad social y además de honestidad absolutamente probada, cuidando los dineros del pueblo. Carlos Torres, él coordina todos los programas de bienestar del Gobierno de México. Bueno, y ya conocen al doctor Jorge Arturo Marichalar, así es, que es el director de este hospital. Muchas gracias, doctor, por todo el trabajo. Saludo a los diputados, a los senadores, muchas gracias por su presencia, a los presidentes municipales, a las presidentas municipales. Nosotros tenemos una convicción, muchas, pero hay una convicción que nos mueve para fortalecer el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE. Hay 3 sistemas de salud públicos, hay que subrayar públicos, ponerle mayúscula, negritas, públicos. Son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y para todos aquellos que no tienen seguridad social, ahora en 23 entidades de la República y muy pronto en 24 porque entra también Yucatán, tenemos el IMSS Bienestar. Fue creado por la mente y el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le enviamos un saludo cariñoso hasta Palenque. Con un objetivo. Durante el periodo neoliberal, ese periodo que ocurrió en México de 1982 al 2018, se descentralizaron los servicios de salud. Se dijeron pues que los atiendan los estados. Al atenderlos los estados, a veces los estados no tenían suficientes recursos y empezaron a cobrar los servicios de salud, que la gente tuviera que pagar por ir al hospital o al centro de salud. Pero además hubo mucha corrupción en todo ese proceso. Presumían de que en algunos lugares estaba bien, el llamado seguro popular, todo eso, pero en realidad cuando llega el presidente López Obrador, entre otras cosas, se encuentra que hay 80 hospitales a medio construir en todo el país y muchas carencias. Entonces el objetivo fue centralizar, que de nuevo el gobierno federal se haga cargo de los servicios de salud. De esa manera, pues estados que tienen menos pueden ser compensados, estados que tienen más pueden ayudar a otros y sobre todo puede haber la misma atención en todos los lugares del país. No importa si uno está alejado, vive en un lugar alejado de una ciudad, debe tener acceso a la salud. No importa si uno vive en una ciudad, las ciudades más pobladas del país, debe tener atención a la salud gratuita y de calidad. Ese es el objetivo del IMSS Bienestar. Pero para ello, ¿quién debe responder? El Estado. No pueden ser los servicios privados. Está bien que haya servicios privados, nadie lo niega. Está bien que haya un médico privado, que haya un hospital privado, pero hay mucha gente que no puede acceder a esos hospitales. Para ello tenemos que garantizar el mejor sistema de salud pública y lo estamos haciendo paso por paso, día con día. ¿Cuándo íbamos a soñar que aquí en este hospital hubiera una sala de hemodinamia que pudiera atender a las personas frente a un infarto o un problema cardíaco? Y así lo vamos a hacer en cada rincón de nuestro país. Decía que es una concepción,
durante todo el periodo neoliberal, además de la corrupción, lo que plantearon es que el gobierno era incapaz de dar servicios, que todo lo público era malo, que todo lo que hacía el gobierno estaba mal. Y con ello fueron privatizando muchísimas empresas públicas, pero también los servicios y lo que debe ser un derecho del pueblo de México. Dejaron de construir universidades para que la gente se fuera a universidades privadas. E igual, está bien que haya universidades privadas, pero el gobierno debe garantizar educación pública gratuita desde el preescolar hasta la universidad, que cualquier joven que desee estudiar la universidad puede estudiar la universidad. Eso tiene un nombre, derecho. Es un derecho del pueblo de México la educación. De igual manera, la salud. No solamente dejaron de construir, abandonaron las construcciones, privatizaron muchísimos servicios dentro de los hospitales o subrogaron. Es decir, no se podía hacer en el hospital público, le pagamos al hospital privado para que lo haga en vez de lo público. Y nosotros creemos que el hospital público debe ser el mejor de todos los hospitales, porque el acceso a la salud no es un privilegio, no es una mercancía, es un derecho del pueblo de México. Así que estamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud Pública. El acceso a la vivienda, lo hicieron un negocio, el Infonavit se convirtió en un espacio de corrupción terrible. Construyeron viviendas en todo el país, alejadas de los centros de población, con deudas impagables de los derechohabientes del Infonavit, porque en realidad lo visualizaron como un negocio para sus bolsillos y negocio para unos cuantos. Pues estamos cambiando la ecuación. El acceso a la vivienda es un derecho del pueblo de México y así funciona ahora el Infonavit, el Fobiste y la vivienda para los no derechohabientes. Por eso estamos haciendo un diagnóstico tan detallado en el caso de los sistemas de salud. Estoy realizando mi tercera gira por todo el país. Aquí estuvimos hace poco en Los Cabos con Víctor, con el gobernador, haciendo un diagnóstico, dando el banderazo de salida para el nuevo hospital del IMSS en Los Cabos. Y eso estamos haciendo en todos los estados de la República, particularmente los que están en el IMSS Bienestar. ¿Cómo se hace? Alejandro viene con tiempo. También, por cierto, está aquí el doctor Ábalos, que es el director médico del IMSS Bienestar, para que te conozcan, doctor. Viene Alejandro con su equipo con tiempo. Va y visita todos los centros de salud. Va y visita todos los hospitales. Y ahí se da cuenta si funciona el aire acondicionado, si no funciona, si tienen tomógrafo, si no tienen tomógrafo, cuántos médicos necesita, cuántas enfermeras, enfermeros adicionales necesita, cuántos trabajadores de la salud. Se hace el diagnóstico, se revisa con el gobernador o la gobernadora y de ahí tomamos la decisión. Y en este caso, pues tomamos la decisión de apoyar a Baja California Sur con 300 millones de pesos adicionales. A partir de ahora, porque no van a faltar recursos. Cuando se trata de la salud del pueblo, no puede faltar ningún recurso. Eso significa equipamiento, personal, que todos los centros de salud y hospitales funcionen, atender también a todas las demandas laborales de los compañeros que trabajan en los centros de salud y hospitales. Porque queremos dar los mejores servicios de salud y los vamos a ir integrando poco a poco a los 3 sistemas de salud.
Esa es la noticia que quería darles hoy. Somos parte de un gobierno que cree, que tiene la convicción de una máxima, que es por el bien de todos, primero los pobres. Eso no se nos olvida, esa es nuestra convicción, es nuestra máxima. Sabemos que los recursos del pueblo son sagrados y que no puede haber ningún espacio para la corrupción en el gobierno, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que los recursos del pueblo son del pueblo de México, de nadie más, y se le regresa en salud, educación, obras públicas y programas de bienestar. Y también sabemos, nuestra convicción es que con el pueblo todo, sin el pueblo, esos son los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública. ¿Qué cambió en México en diciembre del 2018? Los gobiernos de antes miraban a unos cuantos, a ellos y a unos cuantos, a los de mero arriba. Y nosotros no se nos olvida jamás que somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Por eso tenemos fuerza, porque no se nos olvida que frente a cualquier adversidad, el pueblo, frente a cualquier adversidad, nuestra historia, la fuerza de México está en su pueblo, un pueblo digno, un pueblo orgulloso, que ha representado siempre lo mejor de nuestro país. Así, muchas gracias, muchas gracias. Quiero, ya que estamos en La Paz, decirles que estamos ayudando a todos los municipios de Baja California Sur, los vamos a ayudar a todos, pero en particular, ahora que estamos en La Paz, decirles que vamos a hacer la presa del Novillo para mejorar el abastecimiento de agua potable. Vamos también a ayudar a la compra de autobuses para el transporte público, para el nuevo sistema de transporte público que se está desarrollando. Y también, entre otros, vamos a empezar con la rehabilitación de toda la carretera transpeninsular, que en realidad se llama la Benito Juárez, la carretera Benito Juárez García. Son 12 acciones para Baja California Sur, y sepan que siempre van a tener nuestro apoyo. Los queremos mucho al pueblo de Baja California Sur, orgulloso, generoso. Aquí se ha recibido a muchísimas personas de todo el país y son una gran enseñanza para el gobierno de la República. ¡Que viva Baja California Sur! ¡Que viva México! Procedemos con el corte del listón inaugural de la Sala de Hemodinamia del Benemérito Hospital de Especialidades IMSS Bienestar de La Paz, Juan María de Salvatierra, a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Que
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a todos su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.